En el video de hoy seguiremos hablando de las funciones. Vamos a regresarnos un poquito a ver como la parte inicial de lo que es una función, cómo se representa y pues qué efectos tiene, ¿sí? Cómo opera una función. Tenemos que decir que una función es una operación, una suma, una resta, un producto, una fracción, una raíz, un logaritmo o un exponente, una potencia. ¿De quién? De números reales. Con esa operación se puede hacer varias cosas o se puede representar de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a intentar exponer en este momento, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos todos los números reales y vamos a ver la función como una máquina que procesa, ¿de acuerdo? Entonces, esa máquina va a tener una entrada, procesa y después una salida, ¿cierto? Nosotros vamos a introducir números. Esos números se vienen por aquí, que serían los del eje X, ¿de acuerdo? Esos números entran a la máquina que procesa y después de procesado, aquí va a salir algo que vamos a llamar sencillo. A las entradas le vamos a llamar X, a las salidas le vamos a llamar Y. Lo que las funciones hacen es tomar números reales, hacer operaciones con ellos y dar como respuesta un número real. Cada procesamiento depende del modelo que tenga la función, es decir, de la fórmula con que esté programada. Por ejemplo, yo puedo decir que f de x es igual a 2x más 1. Entonces, si yo introduzco un valor aquí, por ejemplo el 1, ¿sí? Tomo el 1 y lo traigo y lo dejo ahí. Ese 1 se viene por acá, pasa por acá, llega aquí. Y entonces cuando llega a la función, aquí va a suceder que recibe al 1. Entonces, recibió al 1 y donde está la x lo va a reemplazar por el número 1. Después la máquina ahí lo que hace es las operaciones, hace el producto, lo cual me daría 2 por 1 es 2 más el 1, luego hace la suma, 2 más 1 es 3 y genera, si aquí venía un 1, pasó por el modelo y aquí Y sale como el número 3 y entonces el número 3 es el que obtendría como una respuesta. Si el modelo fuera este, pero pues hay diferentes, podríamos decir que infinitos modelos, porque usted puede hacer diferentes combinaciones con las operaciones que ya conocemos. Ese mismo proceso que estamos haciendo allí se puede describir mediante una tabla, es decir, yo dije que tomé el número 1, entonces voy a escribir la x es 1 y después del proceso de la función del modelo obtuve como respuesta el número 3. Pero si yo hago lo mismo con otro número, con el menos 2, por ejemplo. Si elijo el 0, entonces eso mismo que hace la máquina o el modelo se puede representar en una tabla de valores. Con esa tabla de valores yo también puedo formar lo que se llaman puntos coordenados. Es decir, con estos valores que tengo en la tabla yo puedo formar puntos X, Y, puntos coordenados. Entonces, por ejemplo, para el primer valor, donde está la X, el 1 y la imagen es 3. Para el valor de menos 2, la imagen es menos 3. Para el valor de 0 la imagen es 1 y así sucesivamente pues con los demás valores, ¿de acuerdo? Esos puntos coordenados yo los puedo representar o dibujar en el plano XY. Entonces cuando es 1 vale 3, allí está, 1 en X, 3 en Y. Cuando es menos 2 vale menos 3, menos 2 en el eje X y menos 3 para el eje Y. Cuando vale 0 vale 1, ¿sí? Ahora recordemos que los números reales son infinitos. Luego, ¿cuántos números yo puedo ingresar aquí? Infinitos números. E infinitos números me darían infinitos puntos coordenados que van a estar ordenados pues de acuerdo al modelo. Nosotros lo que hacemos entonces es mediante una línea continua tratar de unir esos valores. Como es lineal, es decir, la x que está en la expresión está elevada a la 1, el comportamiento es una recta, una línea.
Por eso nosotros podemos dibujar una línea. Aunque solo tenemos los 3 puntos que hemos tomado, si tomáramos otro, por ejemplo, el 2 positivo, al reemplazarlo en la función 2 por 2, 4 más 1, 5. En 2 vale 5, efectivamente, todos los puntos se van a ajustar a la ecuación 2x más 1, ¿de acuerdo? En resumen, una función se puede entonces representar mediante una tabla de valores, mediante una gráfica o puntos coordenados, se puede representar mediante un modelo o una fórmula y se puede también representar de manera verbal. A esos valores que están en la entrada de la función le llamamos dominio. A esos valores que están en la salida de la función se le llama rango o recorrido. También imagen. Dominio e imagen. Lo que nosotros buscamos siempre en las funciones con los números reales es que al introducir números reales en la función me genere como respuesta números reales. Pero eso de qué va a depender del modelo que esté siguiendo la función. Por ejemplo, nosotros ya veíamos que habían tipos de operaciones que no permiten todos los números reales. Entonces, allí se presentan situaciones como esta. Si el modelo ahora es raíz de x más 1, si yo elijo por ejemplo el 0 entra en la función, entonces 0, la raíz de 0 es 0 más 1 me da 1, luego la imagen es el número 1 y yo aquí puedo decir 1. Si yo tomo por ejemplo el número 4, para el número 4 la imagen es 3. Si yo tomare, por ejemplo, el número menos 1, entonces ya llego aquí a la función, toma el número menos 1, pero la raíz de menos 1 no existe. Luego, ese modelo ya no me genera una imagen, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 1 es una operación que no existe en los reales. Se le llama dominio de la función a esos valores reales que sí generan una imagen, ¿de acuerdo? A los que no generan una imagen en el modelo, a esos ya no se les llama dominio. En este caso, sería el dominio de la función los números positivos. ¿Por qué? Porque la raíz solo permite números positivos. Los negativos ya no serían dominio para esta función. Y la imagen pues sigue siendo entonces los valores que me genera el modelo cuando yo introduzco los números permitidos, o sea los positivos. Todas las funciones operan según el modelo que las define, es decir, según la operación que está modelando a esa función. Recordemos lo que es un término algebraico. Un término algebraico se compone de un signo, que puede ser más o menos, un coeficiente, un número que acompaña a la x, en este caso que representa una variable, y aquí tenemos otro número que es la potencia o el grado de la variable, es decir, el número al que puede estar elevado la variable. A eso que tenemos ahí, signo, coeficiente, variable y grado o exponente, se le llama término algebraico, ¿de acuerdo? Término algebraico. Y eso lo vamos a necesitar para definir algunas situaciones. Un polinomio se define como sumas y o restas de términos algebraicos. Entonces, esto que tengo aquí podría ser ejemplo de polinomios. 3x cuadrado, esto es un término y este es un término. Entonces, sumas o restas de términos algebraicos me generan un polinomio. Sumas o restas de términos algebraicos me generan un polinomio. Ahora, al modelo de la función que tiene forma de sumas y restas de términos algebraicos se le llama función polinómica. Las funciones polinómicas son esas funciones que se definen con sumas y o restas de términos algebraicos. Si ahora la operación que le voy a realizar en término algebraico a un polinomio es una raíz, entonces la función se llama función irracional o función raíz. La forma de la función sería esta. Si ahora la operación que quiero hacer es a un número elevarlo a ese polinomio o a ese término algebraico, a ese tipo de función se le llama función exponencial, un número elevado a la variable, ¿de acuerdo? Si la operación que voy a realizar es un logaritmo del término algebraico, entonces la función se llama logarítmica, ¿de acuerdo?
logarítmica. Si la operación que voy a realizar es trigonométrica, ejemplo, seno de la expresión, coseno de la expresión, tangente de la expresión, cotangente de la expresión, secante de la expresión o cosecante de la expresión, es decir, una trigonométrica de la expresión, entonces a esa función se le llama funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Y pues yo aquí representé trig, pero este término hace referencia a seno, coseno, tangente, cotangente, es decir, a cualesquiera de las 6. Si yo le voy a hacer cualesquiera de estas operaciones a un término algebraico o a una operación, entonces lo que quiere decir es que la función tiene un comportamiento trigonométrico o la función es trigonométrica, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la forma o a la operación, ellas se van a clasificar y van a recibir su nombre. También hay unas operaciones particulares que ya se salen de las comunes, de las conocidas, que también se le pueden aplicar a los términos algebraicos o a las expresiones, y pues esos ya serían casos especiales, vamos a llamarlas funciones particulares. Dentro de ellas está entonces, esta se llama la función parte entera, esta se llama la función escalón unitario y esta se llama la función valor absoluto, que luego se estudiarán ya más a profundidad. Hemos visto que según la operación las funciones se pueden clasificar y les podemos dar un nombre para poder identificarlas. La clasificación que llevamos hasta el momento son las polinómicas, que son sumas y o restas de términos algebraicos. La racional o fracción, pues como su forma lo dice, cuando tenemos una fracción. La irracional o raíz, cuando tenemos una raíz de una expresión. La exponencial, cuando tenemos un número y la variable está en su exponente, en su grado. La logarítmica, cuando le aplicamos el logaritmo a una expresión. La trigonométrica, entonces cuando aplicamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante a una expresión. Y decíamos que tenemos algunas particulares como la parte entera, el escalón unitario y el valor absoluto, que se van a estudiar, bueno, igual todas se van a estudiar con profundidad un poco más adelante. Vamos a llamarles gráficas básicas a las funciones en las cuales el modelo solo tiene una x, ¿de acuerdo? En el caso de las polinómicas, pues sería un solo término algebraico, que la x esté elevada a un número. Miremos, si tenemos esta que es y igual a x, solo x, entonces tenemos lo que es una línea recta que pasa por el origen. Pero si fuere x cuadrado, tenemos la parábola que pasa por el punto 1, 1 y menos 1, 1. Tenemos la cúbica, y igual a x cubo, que pasa por el punto 1, 1 y menos 1, menos 1. También tenemos x a la 4, que es la misma parábola pero un poco más abierta, ¿de acuerdo? Si dibujáramos x a la 5 ya sería como x a la 3, pero igual un poco más abierta. Y lo mismo con x a la 6, x a la 7 y así sucesivamente. Esas son las básicas. ¿Por qué? Porque solo está una x en la expresión. Para el caso de las racionales, las gráficas básicas serían 1 sobre x, que como observamos aquí, tiene una asíntota, ¿sí?, en el eje x, y también tiene una asíntota en el eje y. Y 1 sobre x al cuadrado, lo cual también asíntota en el eje x y asíntota en el eje y. Lo que quiere decir que las funciones racionales se caracterizan en su mayoría por tener asíntotas, tanto verticales como horizontales, también oblicuas, que las veremos más adelante. En el caso de la función irracional tenemos y igual a raíz de x. Se caracteriza por pasar por el punto 1, 1 y 4, 4, 2. En las funciones trigonométricas entonces tenemos el seno de x, coseno de x, tangente de x y cotangente de x. Faltaría secante y cosecante, ¿de acuerdo? La característica del seno es que está entre menos 1 y 1 y que es repetitiva, es decir, que es periódica, cíclica, se repite cada 2pi. Si yo después de 2pi quiero trazar otra, lo que haría sería repetir este proceso y entonces así se empieza a repetir hasta infinito. Lo mismo con coseno, está entre menos 1 y 1. Diferencias entre seno y coseno, que seno empieza siendo 0, coseno empieza siendo 1. Es la diferencia entre las dos, lo demás es lo mismo, periódicas.
Para función tangente de x, entonces estas funciones tienen asíntotas. ¿Dónde? En los pi medios. Todo número que lleve pi medios tiene asíntota, pues en tangente. Y el comportamiento de la gráfica es como el de la raíz cúbica, ¿de acuerdo? Y también es periódica, entonces después de este número se empezaría a repetir esto mismo. Y lo mismo hacia atrás. Y en el caso de cotangente, también es periódica, también tiene asíntotas como tangente, solo que las asíntotas ahora es donde esté pi, en números enteros de pi. Y pues la forma es entonces decreciente. Tangente crece, cotangente decrece y es repetitiva, entonces cíclica, periódica. Entonces empieza a repetir cada pi, ¿de acuerdo? Cada pi se repiten, mientras que seno y coseno se repiten cada 2 pi. Para la función exponencial, entonces la gráfica básica es esta si la base es positiva, ¿sí? Siempre va a ser una forma como esta. Lo importante de esta gráfica, una de las cosas importantes, tiene asíntota, ¿sí? Tiene asíntota horizontal y también siempre va a pasar por el punto 0,1, ¿de acuerdo? Siempre va a pasar por el punto 0,1. Gráfica exponencial. En el caso de las funciones particulares, por ejemplo, la función mayor entero, la gráfica va a ser siempre esta. Donde pues aquí tenemos el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ella continúa, es como una escalera, ¿de acuerdo? Otra función particular sería esta, donde observe que ahora la raya está arriba. Esta se llama menor entero. Y la forma se parece un poco a la de mayor entero, pero pues sí hay unos cambios. Identifique usted cuáles son los cambios entre las dos. Otra función particular sería la función valor absoluto de x. Entonces es la famosa v, ¿cierto? Es la famosa v que pasa por el punto 1, 1 y menos 1 y menos 1, 1. Otra función particular es la función escalón unitario, es decir, ella se define como 0 para todos los valores menores que a, 0 para todos los valores menores que a y vale 1 para todos los valores mayores que a. Para todos los mayores que a vale 1 y para los menores que a vale 0. Obviamente en los ejercicios nos dirán quién es a para poderlo ubicar en el plano. Hemos hecho un repaso de las funciones, ¿sí? Que según el modelo, la operación que la define, pues tiene un nombre y las hemos clasificado según su forma o según la operación que la modela. Entonces, la tarea para usted, ¿cuál es? Es hacer un resumen, pasar todas esas gráficas en una sola hoja, esas gráficas básicas y aprendérselas. ¿Por qué? Porque esa es la base para el tema de transformación de funciones. Necesita usted saberse las gráficas básicas de memoria, saber cuál es el bosquejo de cada una de las gráficas básicas que hemos puesto en el tablero. Si usted se aprende esas gráficas básicas, entonces es más fácil lo que vendría a continuación, ¿de acuerdo? Entonces en una hojita o en una hojota, como usted quiera, en una hoja, va a hacer todas esas gráficas y las va a tener allí como una herramienta suya para, en el momento en que necesitemos una gráfica, si usted no se acuerda en el momento, mira en su hoja y ya sabe cuál es la gráfica básica, ¿de acuerdo?